En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La Rusia que ha descrito Vladimir Putin en el Davos ruso, en ese foro económico de San Petersburgo, ahora podemos analizar con tranquilidad sus discursos, es distinta a la Rusia aislada y en colapso que Occidente prometió que resultaría de sus sanciones. Es una Rusia que, según Putin, ha encontrado nuevas rutas comerciales, nuevos socios financieros, nuevos mercados. Es una Rusia que ha conseguido sustituir el dólar por otras monedas en 2 de cada 3 operaciones comerciales internacionales, en cada una de sus transacciones de exportación. Es una Rusia que, según sus cifras propias, crece, mientras que Europa se estanca. Es un discurso triunfalista, contiene obviamente omisiones, manipulaciones que cualquier analista independiente puede identificar con facilidad. Uno de sus ministros del ramo económico ha reconocido este pasado fin de semana ciertos problemas. Hemos visto que el Banco Central, aunque no lo reconoce directamente, pero tiene tipos de interés muy altos, lo que demuestra que tampoco tiene controladas variables macroeconómicas relevantes. Tiene una economía de guerra que distorsiona los indicadores y una dependencia tecnológica real respecto de China, pero el esqueleto narrativo que sostiene el discurso que nos dejó Vladimir Putin en el Davos ruso no es completamente falso y por eso tenemos que analizarlo, porque las palabras de Putin en San Petersburgo no son solo para consumo interno. Cuando Putin dice que las sanciones son competencia desleal, que el dólar y el euro se han convertido en instrumentos de presión política o que la Organización Mundial del Comercio ha sido abandonada por Occidente en cuanto ha dejado de convenirles, no se está inventando los argumentos, se está describiendo lo que sucede en el panorama global. Está articulando unos agravios reales que existen en muchas capitales del mundo, que no son Washington, que no son Bruselas y que no solo es Moscú. En otros muchos lugares, incluso con acuerdos privilegiados con Occidente, se siente lo mismo. Es una queja percibida como legítima por parte de quien escucha. Sabemos que la política de alianzas en la que ha insistido Vladimir Putin una vez Occidente le dio la espalda es compleja y es variada. China es el primer socio estratégico de Moscú en términos comerciales, pero también tecnológico, de cobertura diplomática. Tenemos una Corea del Norte que ha ido mucho más allá del mero suministro de munición, que también ha enviado tropas, lo sabemos. Ha llegado a firmar con Rusia un pacto de defensa mutua que rompe muchas décadas de aislamiento norcoreano, donde solo se vinculaba con Pekín. Y en torno al núcleo duro, que también completan, aunque ahora en horas bajas, con Teherán, se despliega la constelación de los BRICS ampliados, de esas herramientas de multilateralismo heterodoxo visto con ojos de Occidente, pero que a tenor de las realidades demográficas y numéricas por parte global de países, cada vez empieza a ser más lo ortodoxo y nosotros los que estamos fuera. Este bloque no es una alianza militar, lo sabemos, no tiene un mando unificado, pero comparte algo que es muy eficaz en el corto plazo, que es la voluntad de reducir la dependencia que tienen estos países, mayoría en el mundo, respecto del sistema occidental con el que hemos articulado nuestro dominio desde hace décadas, muchas décadas. Sabemos que si se diversifican las reservas fuera del dólar, si se construyen rutas comerciales pero también financieras alternativas, se consigue por parte de estos países una independencia, una autonomía estratégica, en este caso real, no solo retórica como la europea, respecto de estructuras de poder que los han condenado a ser una parte asimétrica de las relaciones internacionales. Sabemos que en ese contexto Rusia no es líder, pero sí es símbolo, porque es el país que ha desafiado a Occidente, ha sobrevivido a las sanciones, no sé ya la enésima ronda por la que vamos, y sigue en pie. Occidente no ha logrado ponerse de acuerdo además sobre cuál es exactamente el problema que tenemos sobre la mesa con Rusia. Sabemos que es una potencia en declive que hay que dejar sola, que se marchite.
Creemos que es un actor que, como se siente acorralado, pero es muy poderoso, es la potencia nuclear mayor en ojivas, es más peligrosa y por tanto hay que desactivarla de forma activa, de forma proactiva. Es un objetivo legítimo por parte de Occidente un cambio de régimen en Moscú. ¿Tiene que devolver los territorios ocupados o se puede articular un alto el fuego o una paz en Ucrania en una suerte de statu quo intermedio que permita que cesen los ataques y las muertes? Porque no tenemos claro, no sabemos ni siquiera lo que queremos. Y es que la falta de una teoría de la victoria compartida entre los aliados occidentales es un detalle verdaderamente relevante. Es la grieta por la que se están colando todas las dudas. Los europeos hemos vivido, lo sabemos, varias décadas o de la buena fe o de la ingenuidad, pensando, ya saben, Fukuyama y compañía, que la historia había terminado, que Rusia era un socio en proceso de absorción, de democratización, de arrastre hacia los valores y la forma de entender la sociedad que tenemos en Occidente, pero eso era una falacia, era en el mejor de los casos un pensamiento bonito, pero injustificado. El Nord Stream lo teníamos sobre la mesa, era la metáfora perfecta de un mundo que, lo sabemos, ya no existe, que unía físicamente economías antagónicas en el pasado, a tenor de los conflictos, pero que se necesitaban. Alemania, Rusia, el suministro de energía barata, el gran exportador europeo. Pero esa apuesta, lo sabemos, lo tenemos sobre la mesa, fracasó, y el fracaso de esa apuesta no tendría que llevarnos a concluir que el enfrentamiento permanente es la única solución, es la única alternativa. Pero eso es lo que está ocurriendo, es una deriva hacia retóricas de confrontación que no hacen más que retroalimentarse, pero en ambas orillas, y que alimentan posiciones de enfrentamiento que las endurecen. 30 años después de la caída de la Unión Soviética, Europa y Rusia han vuelto a un lenguaje que entonces creíamos que se había enterrado para siempre. Los arsenales se llenan, los presupuestos de defensa crecen y los tratados de control de armas ya no están. ¿Las dos partes han hecho realmente todo lo que estaba en su mano para evitar llegar hasta aquí? Pues evidentemente no. Rusia eligió, por ejemplo, la invasión, la anexión como instrumento de política exterior. Occidente subestimó las humillaciones que se infligieron a los herederos de la Unión Soviética, confundieron la ampliación de la OTAN, nunca se tomó en cuenta la propuesta de los ministros alemanes de una y otra Alemania de construir una arquitectura de seguridad europea que incluyera a Rusia en lugar de excluirla. Nos rendimos al patrón estadounidense, que no estaba aquí por algo altruista, que se negó a esa opción de incluir a Rusia en la arquitectura de seguridad europea porque le interesaba y ahora nos abandona. No se trata de equidistancia moral ni de relativismo. Se trata de que una reflexión geopolítica honesta lo que tiene es que llegar hasta las causas, hasta los errores y las oportunidades perdidas. Y esa, en los 90, fue quizá la más relevante de las que hemos perdido hasta ahora y la que está condicionando que estemos en un nivel de hostilidad como el que estamos. La paz no se construye solo entre amigos, se construye sobre todo, y con mucho más esfuerzo, entre adversarios que han aprendido que el conflicto permanente o lo es o va a terminar siendo más costoso que el compromiso imperfecto. Mientras no haya ese compromiso imperfecto con Rusia, Europa tiene mucho peligro de perder mucho más que la propia Rusia. Así que algo habrá que hacer. Estados Unidos no está por la labor. Hacemos un alto en el camino a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. A un solo paso te espera un lugar donde desconectar. Naturaleza, tranquilidad y mucha gastronomía. Descubre el Palacio del Infante Don Luis y sumérgete en su historia. Ven y vive Boadilla. Boadilla del Monte, mucho por conocer. Para más información visite www.visitaboadilla.com. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cénate las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com.
Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Elysium Dental. El Dr. Ortega y su equipo combinan confianza, cercanía y profesionalidad. 2 clínicas accesibles en Madrid, Juan Bravo y Simancas. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos, comodidad y los mejores materiales, porque tu bienestar dental es nuestra prioridad real. elysiumdental.es. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Aumenta la tensión en Oriente Medio. Estados Unidos ha vuelto a atacar a Irán en represalia por el disparo de Teherán contra uno de sus helicópteros. Irán responde contra unas bases de Washington en la región. Intercambio de ataques que ponen en riesgo la búsqueda de un acuerdo entre ambos mediado por Pakistán. Israel mantiene su campaña de bombardeos en el sur del Líbano. Allí han atacado la infraestructura militar de Hezbollah, a quien acusan de promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel. El ejército israelí continúa además sus ataques contra Hamas en Gaza y asegura haber matado al jefe de una red de transferencia de fondos de Hamas. Benjamin Netanyahu se presentará a las próximas elecciones en octubre. Así lo ha confirmado el partido Likud. Esta confirmación se produce después de que Donald Trump dejara en el aire el futuro político de Netanyahu al asegurar que su viaje político es una cuestión abierta. Según las últimas encuestas, el 60% de los ciudadanos israelíes desaprueban que Netanyahu esté en la próxima carrera electoral, mientras que el 59% de los estadounidenses tienen poca o ninguna confianza en que el primer ministro israelí haga lo correcto en relación con los asuntos mundiales. En Perú, Sánchez mantiene su ventaja frente a Fujimori. El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori cuando se han contado el 96,58% de las actas de las elecciones presidenciales de Perú, en las que ya se han comenzado a incluir los votos emitidos en el extranjero, que podrían, según algunos expertos, inclinar la balanza hacia la candidata conservadora. Pete Hegseth viaja a Guantánamo. Viaje del secretario de Guerra de Estados Unidos a la bahía de Guantánamo, en Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base y con responsables del mando central de Estados Unidos en medio de tensiones y una serie de sanciones contra La Habana. En Europa, entre tanto, el canciller alemán visita una feria aeroespacial tras el fracaso del proyecto del caza europeo. Friedrich Merz visita la feria ILA sobre la industria aeroespacial, la seguridad y la defensa, en la que prevé presentar la nueva estrategia aeronáutica del gobierno germano tras el fracaso del proyecto de caza europeo de sexta generación. Los políticos irlandeses hacen un llamamiento a la calma tras los disturbios en Belfast. Los líderes de los principales partidos de Irlanda del Norte han condenado el apuñalamiento de una persona en Belfast perpetrado por un ciudadano sudanés, al tiempo que han pedido calma para dejar que la justicia actúe ante la creciente tensión entre la población local. También el jefe de gobierno británico, Keir Starmer, ha calificado el ataque de repugnante y ha prometido tolerancia cero con las escenas de violencia que se están viendo en las calles. Vamos ya a profundizar en todas estas informaciones, Blanca. La tensión entre Washington y Teherán sigue escalando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido este miércoles su discurso contra Irán y ha advertido de que la República Islámica está tardando demasiado en negociar
un acuerdo de paz. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump ha asegurado que Irán tendrá ahora que pagar el precio y ha descrito a sus Fuerzas Armadas como un desastre completo y total. El presidente estadounidense ha afirmado que gran parte de la armada y de la Fuerza Aérea iraníes han sido destruidas y ha llegado a calificar a Irán como todo palabras y nada de acción. En uno de los mensajes más duros desde el inicio de la crisis, Trump ha asegurado además que el matón de Oriente Medio está muerto. Al margen de lo publicado en Truth Social, el presidente estadounidense también ha hablado con la cadena Fox. A ellos les ha dicho que está cerca de ordenar nuevos ataques contra plantas de energía y puentes iraníes. Las declaraciones de Donald Trump llegan apenas horas después de los nuevos ataques estadounidenses contra objetivos iraníes. Washington ha justificado la operación como una respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en las inmediaciones del estrecho de Hormuz, una acción de la que responsabiliza directamente a Teherán. El cruce de acusaciones y ataques amenaza ahora con complicar aún más las negociaciones abiertas entre ambos países para intentar reducir la tensión regional y avanzar hacia una solución que permita estabilizar la situación en torno al estrecho de Hormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo. Gemma González. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos vuelven a quedar en el aire, y esta vez no por una diferencia diplomática, sino por el mayor intercambio de ataques entre ambos países desde el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril. Teherán ha advertido de que revisará la continuidad de las conversaciones con Washington después de los bombardeos registrados durante la noche. El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Baghai, ha sido claro. La diplomacia, ha dicho, necesita un clima mínimo para poder avanzar, y ese clima hoy parece más lejano que hace apenas unos días. La escalada ha comenzado cuando Estados Unidos ha atacado varios objetivos en el sur de Irán. Según el mando militar estadounidense, se ha tratado de una operación de represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Hormuz. Los ataques han tenido como objetivo sistemas de defensa aérea, radares y centros de control situados en una de las zonas más sensibles del planeta, la puerta de salida de buena parte del petróleo y del gas que abastece a los mercados internacionales. Pero la versión iraní añade otro elemento. Las autoridades de Teherán aseguran que los bombardeos también destruyeron infraestructuras civiles, incluidas torres de comunicaciones y 2 plantas desalinizadoras en la región de Sirik, dejando sin acceso a agua potable a unas 20.000 personas. La respuesta no ha tardado en llegar. La Guardia Revolucionaria ha anunciado ataques contra 21 objetivos militares estadounidenses repartidos por Oriente Medio, incluyendo supuestamente instalaciones en Jordania, Kuwait y Bahrein. Washington, sin embargo, niega que esos ataques hayan alcanzado las bases estadounidenses mencionadas por Irán. Más allá de la guerra de versiones, lo cierto es que ambos países han cruzado una línea de tensión que no se veía desde la entrada en vigor del alto el fuego, y el momento es especialmente delicado. La crisis se produce mientras continúan los intentos para alcanzar algún tipo de acuerdo que permita reabrir plenamente el estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial. Cada nuevo intercambio de fuego complica ese objetivo y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de unas negociaciones que ya avanzaban con enormes dificultades. Por ahora, ni Washington ni Teherán parecen dispuestos a cerrar definitivamente la puerta al diálogo. Pero después de la noche más intensa en 2 meses de tregua, la pregunta vuelve a ser la misma: si la diplomacia será capaz de seguir el ritmo de una escalada militar que amenaza con adelantarse a cualquier acuerdo. Y mientras los ataques continúan sobre el terreno, la diplomacia intenta abrirse paso entre la escalada. Según ha revelado Fox News, negociadores cataríes han viajado este miércoles a Teherán tras mantener consultas previas con Washington en un nuevo intento por acercar posiciones entre Estados Unidos e Irán y reducir las diferencias que todavía bloquean las conversaciones en curso. O sea, como sea actualmente, la posibilidad de alcanzar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se ve cada vez más lejana. José Luis Moreno, economista y autor del libro Geoeconomía Estratégica. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre el uranio enriquecido, reabrir el estrecho de Hormuz y ver cuál es el equilibrio entre las reparaciones de guerra y las sanciones. El conflicto, desde mi punto de vista, tiene que acabar los próximos días. Se nota que Trump tiene prisa en terminar porque hay elecciones. Los mensajes de Trump cada vez son menos tranquilizadores para los mercados. Acuerdo que Donald Trump ha anunciado ya 37 veces, como nos recuerda este experto. No tenemos más información muchas veces que la que nos transmite Trump sobre las negociaciones, pero Trump ha anunciado hasta 37 veces
el fin del conflicto de Irán y llegar a un acuerdo, ¿no? Trump está atrapado, por un lado, por Netanyahu. Muchos del entorno de Trump está viendo que básicamente es una víctima del lobby judío en los Estados Unidos. Irán no es fácil porque no es un enemigo previsible, es bastante irracional. Y luego tenemos a Hezbollah, que claramente cumple las órdenes de Irán. En cuanto al Líbano, dice José Luis Moreno, tampoco parece que ni Irán ni Hezbollah quieran llegar a un acuerdo de alto el fuego con Israel. Líbano es un país fallido. Llevamos muchas décadas sufriendo, pero sobre todo desde el año 2024. El grupo terrorista Hezbollah sigue teniendo recursos para atacar a las fuerzas de Israel y además Hezbollah rechaza todas las negociaciones con Israel. Desde luego la parte humanitaria es un desastre y esto es traumático para toda la zona. Ni Hezbollah ni Irán parecen interesados en llegar a un acuerdo. Israel ha tomado la decisión de que la única forma de terminar con Hezbollah es repetir lo que ha hecho en la franja de Gaza, que es reducirlo a cero. Y el Likud, partido gobernante en Israel, ha confirmado que Benjamín Netanyahu se presentará a las próximas elecciones de octubre. Esta confirmación se produce después de que Donald Trump dejara en el aire el futuro político de Netanyahu al asegurar que su viaje político es una cuestión abierta. Rubén Gil. Netanyahu volverá a presentarse a las elecciones de octubre y lo hará en un escenario mucho más competitivo de lo que parecía hace apenas unos meses. Por primera vez desde mediados de 2025, el partido del primer ministro, el Likud, ya no domina con claridad las encuestas. Según los últimos sondeos publicados en Israel, la formación de Benjamin Netanyahu obtendría hoy 27 escaños, mientras que el partido del ex primer ministro Naftali Bennett alcanzaría los 24. La diferencia es pequeña, pero el verdadero problema para Netanyahu no está en quién gana las elecciones, sino en quién consigue formar al gobierno después, porque la aritmética parlamentaria juega en su contra. Las encuestas apuntan a que la actual coalición gubernamental apenas alcanzaría 51 escaños, muy lejos de la mayoría necesaria para gobernar. Mientras tanto, el conjunto de la oposición sumaría más de 70 diputados, un dato que refleja una realidad incómoda para el primer ministro israelí. Puede seguir siendo el líder más votado del país y aún así no tener socios suficientes para continuar en el poder. En ese contexto, la oposición ha intentado mover ficha. Naftali Bennett y Yair Lapid han anunciado la fusión de sus respectivas fuerzas en una candidatura conjunta llamada Yahad, que significa juntos, una alianza de centro-derecha con la que buscan concentrar el voto contrario a Netanyahu y presentarse como alternativa de gobierno. Bennett ha colocado en el centro de su campaña una promesa especialmente sensible para la sociedad israelí: la creación de una comisión estatal de investigación sobre los fallos que permitieron los ataques del 7 de octubre, un asunto que sigue persiguiendo políticamente al actual primer ministro y que continúa dividiendo a la opinión pública. Sin embargo, la nueva alianza tampoco tiene el camino despejado. Las primeras encuestas muestran que la candidatura conjunta obtiene menos representación que la suma de ambos partidos por separados, una circunstancia que vuelve a abrir espacio para otra figura emergente, el exjefe del Estado Mayor, Gadid Eiseknot, que ha lanzado su propio proyecto político y mantiene elevados índices de popularidad. La gran pregunta, por tanto, sigue siendo la misma. ¿Puede ganar Netanyahu? La respuesta es sí y a la vez no. Sí, porque sigue siendo el político más fuerte, individualmente el líder del partido más votado, y no porque en el sistema israelí ganar unas elecciones no garantiza gobernar. Todo depende de las coaliciones y hoy la fragmentación de la oposición parece ser el principal aliado de Netanyahu. Hay además otro elemento decisivo. Ningún bloque parece capaz de alcanzar una mayoría estable sin el apoyo directo o indirecto de los partidos árabes, una posibilidad que al menos públicamente prácticamente todos descartan. Y si Netanyahu pierde, ¿cambiaría algo en Oriente Medio? Probablemente sí, aunque no de forma radical. Un gobierno encabezado por Bennett, con figuras como Eisenkot en posiciones de influencia, podría modificar algunas prioridades. En Gaza, el foco estaría puesto en la investigación del 7 de octubre y en la cuestión de los rehenes, con una mayor disposición a explorar acuerdos que permitan su liberación. Respecto a Irán, la línea seguiría siendo dura. Bennett es considerado un halcón en materia de seguridad, pero sus críticos y aliados coinciden en un punto. Suele apostar por una coordinación más estrecha con Washington y con los socios occidentales, frente al estilo más autónomo y confrontativo que ha caracterizado a Netanyahu. Y en el frente norte, con Líbano y Hezbollah, un gobierno alternativo probablemente intentaría consolidar los alto el fuego y reducir la presión militar acumulada tras meses de conflicto en varios escenarios simultáneos. También podrían cambiar las relaciones exteriores. Netanyahu mantiene una relación personal privilegiada con Donald
Donald Trump. Sin embargo, un gobierno más centrista podría reconstruir puentes con la Unión Europea y con sectores del Partido Demócrata estadounidense que se han distanciado de Israel durante estos años. En definitiva, a 4 meses de las elecciones, Netanyahu sigue siendo el jugador más fuerte sobre el tablero, pero ya no controla la partida. Y en Israel, como tantas veces ha ocurrido, la clave no estará en quién obtiene más votos, sino en quién logra sumar más aliados cuando se cierran las urnas. Y miramos a Cuba. El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth viaja hoy por primera vez a la bahía de Guantánamo, donde se encuentra una de las bases navales más importantes de Estados Unidos en el Caribe. El viaje de Hegseth transcurre mientras las tensiones entre Washington y La Habana aumentan. Sanciones, órdenes de captura y despliegue militar en las costas de la isla. Esta concatenación de acontecimientos recuerda a la situación previa a la captura de Maduro. Por eso esta visita de Hegseth a Guantánamo tiene especial relevancia. Quizás solo sea una manera de aumentar la presión psicológica sobre la isla, ya que de momento el Pentágono ha descartado una invasión. Pero aún así cabe preguntarse cuál es la relevancia de Guantánamo para Estados Unidos, cuál es su pasado y qué le depara en el futuro. Pablo Llanone. Cuando hablamos de Guantánamo, hacemos alusión a 3 cosas distintas: la provincia cubana del mismo nombre, el polémico centro de detención estadounidense y la base naval que ahora podría ser un centro logístico clave para una posible invasión. Es un territorio de más de 100 kilómetros cuadrados, autosuficiente, no depende de la isla ni para agua ni para electricidad. En la práctica es más estadounidense que cubano, pero La Habana lo sigue reclamando. ¿Por qué? Cuando Cuba se estaba independizando de España en el año 1898, Estados Unidos intervino, ocupó la isla y vio en la bahía de Guantánamo un enclave estratégico con potencial. En el año 1903 propuso la enmienda Platt, en la que ofrecía a Cuba un arrendamiento por valor de $2.000 en oro al mes, con el propósito de operar estaciones navales y de embarque. Si Cuba no lo aceptaba, Washington mantendría su ocupación militar sobre toda la isla. La Habana acabó accediendo a cambio de mantener su soberanía sobre Guantánamo. Según lo estipulado en la enmienda Platt, el arrendamiento duraría hasta que lo necesitasen. 120 años después, Estados Unidos no solo necesita Guantánamo, sino que exige un cambio de régimen en Cuba y la base naval podría ser fundamental para tal empeño. Por eso, siempre ha sido un estorbo para el régimen gobernante. Después de la Revolución Cubana, Fidel Castro denunció las condiciones de abuso del arrendamiento. Ocuparon un pedazo de nuestro territorio en un contrato que habla por tiempo indefinido, ni fecha le pusieron a aquel contrato aceptado bajo presión por aquellos gobernantes irresponsables, y en virtud de ello ocupan un pedazo de nuestro territorio nacional en esta provincia, donde se encuentra una de las mejores bahías de Cuba. Castro dejó de aceptar los pagos y convirtió a Guantánamo en un símbolo del antiimperialismo cubano. Además, el régimen, al alinearse con la Unión Soviética, transformó a Guantánamo en otro muro de acero más en un mundo de polos. Mientras tanto, la base naval se consolidaba como un espacio de detención extraterritorial fundamental para la política migratoria estadounidense. Fue en el año 2002 cuando su ambivalencia jurídica convirtió la bahía en el espacio idóneo para detener a terroristas vinculados al 11S. La prisión de Guantánamo nació fría y sola, sin país, sin nación. Era de jurisdicción estadounidense, pero Washington no aplicaba las mismas normas que en su territorio continental. Era el punto ciego al que no alcanzaban los derechos humanos, el rincón amoral a donde podían llevarse a talibanes y sospechosos de Al-Qaeda para ser privados de sueño durante días, encadenados en posturas martirizantes, sometidos a temperaturas extremas o aislados durante meses sin ningún tipo de contacto humano.
Estas fueron solo algunas de las condiciones en las que vivieron durante décadas personajes como Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el principal arquitecto operativo de 11S, o Abu Zubaydah, que nunca fue señalado por cargos claros. Durante años, organismos como la ONU pidieron sus liberaciones y el cese de las torturas. Actualmente quedan 15 presos y parece que la prisión está en decadencia, pero Donald Trump pretende renovarla y convertir al centro de torturas del terrorismo en un espacio de detención adicional para más de 30.000 extranjeros criminales de alta prioridad que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. De momento, esto no ha prosperado. Durante mucho tiempo, pensar en Guantánamo era pensar en torturas indecibles y escalofriantes. Pero a día de hoy, la imagen que se nos viene a la cabeza podría cambiar. La base naval vuelve a ganar protagonismo en medio de las sanciones a Cuba. Al estar bajo control absoluto y permanente de Estados Unidos, funciona como una puerta de entrada militar inmediata que no requiere un desembarco anfibio inicial forzado. Es un punto de reabastecimiento de combustible, armamento y tropas a solo kilómetros de cualquier objetivo interno. Su bahía de aguas profundas permite el despliegue rápido de barcos de guerra y destructores para ejecutar una campaña de presión o bloqueo naval efectivo, cortando suministros clave de petróleo y alimentos hacia Cuba. Además, sirve como base de despegue para drones de vigilancia y aviones de inteligencia que patrullan constantemente el espacio aéreo del Caribe. Aunque los analistas debaten la viabilidad y los nulos beneficios a largo plazo de una invasión directa a Cuba, el Pentágono mantiene actualizados sus planes de contingencia, como así podría reflejar la visita de Pete Hegseth hoy. Ante el colapso económico de la isla, el reforzamiento militar del perímetro de Guantánamo funciona como una herramienta de máxima presión y disuasión psicológica contra el gobierno de La Habana. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. El mundo que conocimos
Después de la caída de la Unión Soviética ha dejado de existir, estamos en proceso, se está reconfigurando, lo sabemos, la guerra en Ucrania. Hay síntomas, los BRICS, su consolidación, OCS, otras alternativas al multilateralismo tradicional que conocimos en la segunda mitad del 20, la cercanía de potencias como Rusia, China, Irán, Corea del Norte. En cualquier caso, lo que queremos hoy, donde nos queremos centrar, es en la posición internacional de Rusia, en qué punto está, qué futuro tienen sus alianzas, qué debería hacer Occidente, cómo nos está afectando su posición y su interpretación después de una guerra que ya dura más que la Primera Guerra Mundial. Y eso tenemos que hacerlo durante los próximos minutos. Tenemos que hacerlo, Cosme. Bienvenido, profesor de la Universidad San Pablo CEU. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros por recibirme. Es un placer. Yo te preguntaría, cualquiera que vea un poco la pétora de sanciones que ha hecho la Unión Europea, 19, 20, 21 rondas, ya he perdido la cuenta, pero vea que Rusia ha construido un bloque de alianzas, no sé si sólido, para resistir la presión occidental. Desde luego, las rondas han ido viniendo una detrás de otra y ahí siguen, tendrán sus efectos, pero ahí siguen. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, las sanciones no se ven o afectan a la población. Claro, no es lo mismo hablar de sanciones o problemas económicos en países occidentales, a la asequibilidad, como dicen los americanos, que va a setear al presidente Trump en Moscú o en San Petersburgo o en las regiones, porque muchas veces a los corresponsales, los expertos ven lo que pasa o ven los medios o lo que ocurre en Moscú y en San Petersburgo, y Rusia es el país más grande del mundo y tiene muchos millones de habitantes. Entonces, ¿cómo afecta a la población? Bueno, los medios cada vez hablan más de que Putin no puede esconder el reflejo catastrófico de los resultados de la guerra en Ucrania. Es verdad que tienen un sistema de alianzas, o ha celebrado una especie de Davos ahora económico, total, en el que, por cierto, ha habido un invitado no deseado que han sido los drones ucranianos. Pero claro, había delegaciones de 76 países, o sea que efectivamente Rusia tiene relaciones y mantiene, o este sur global, o estos CRINCs que hablabas tú antes, hay distintas formas de alianzas y desde luego más por China que por Rusia. Yo creo que estamos reconfigurando el orden económico internacional. Yo a veces pienso que si el orden liberal realmente ya ha desaparecido, o sea, cuando cayó el Imperio Romano, o 70 años antes de que cayese el Imperio Romano, los bárbaros empezaron a entrar, o se congelaron los ríos, y los bárbaros o los germanos empezaron a entrar en Occidente, pero luego hasta que cayó el último emperador pasaron 70 años. Entonces yo a veces cuando veo a Donald Trump no sé si estamos en ese nuevo orden en el que va a mandar China, porque Rusia es más, a pesar de tener esta relación o que ellos presumen con China, es menos una buena relación que un vasallaje, y cada vez de forma más significativa. De hecho, te iba a preguntar, ya me has contestado, si era una alianza entre iguales o era una dependencia encubierta de una retórica de paridad. Y bueno, teniendo en cuenta, vale, sabemos que son superiores en nuclear, ¿no? Pues que vale, si son el país que más ojivas tiene es Rusia, pero al final hay una asimetría a favor de Pekín muy notoria. Brutal. O sea, China, bueno, no hay más que ver las dos reuniones que ha habido. O sea, primero ha visitado Trump, luego ha visitado Putin, y desde luego, o sea, Xi, además, que juega mucho con esa presencia en estas grandes reuniones, pues digamos que impone el orden que quiere crear. O China tiene muy claro, o sea, porque la administración americana, igual que la diplomacia rusa, o sea, ahora que está un poco desaparecido el ministro Lavrov, pero son diplomacias muy eficaces. O sea, la diplomacia rusa, la diplomacia vaticana, la diplomacia americana lo era, pero está aparcada, o las puertas del Departamento de Estado. Bueno, ya no hay profesionales, hay amigos, entorno, familiares de Trump. Entonces, hay que tener en cuenta que China tiene mucha capacidad de influir y tiene una hoja de ruta muy bien marcada. Entonces, lo que pasa es que Rusia, bueno, pues sobrevive o tiene más la ayuda declarada
que la alianza de primeras partes. O sea, Putin sigue creyendo que él es una gran potencia. Hay quien discute incluso si es una gran potencia militar. Hablabas tú el tema de las ojivas nucleares. China está creciendo muchísimo, está construyendo armas nucleares, además de centrales nucleares, está empezando a construir el cuarto portaaviones. Entonces, o sea, los misiles rusos muchas veces, o sea, los submarinos rusos están oxidados, estropeados. Bueno, estamos viendo las armas en Ucrania, o sea, lo que era un ejército o el segundo ejército o el tercer ejército del mundo no puede, iba a decir con una colección de mataos, pero los pobres ucranianos, o sea, ¿cómo puede ser que una potencia militar no haya podido doblegar? Bueno, eso tiene un argumento desde el Kremlin muy claro, porque dicen, permíteme que sea abogado del diablo, no lo suscribo yo, lo dicen el entorno de Putin, que ellos no están luchando contra Ucrania, que están luchando en una guerra vicaria contra la Unión Europea, que es quien sostiene completamente el esfuerzo armamentístico de ese Zelensky, que al final tiene ingresos continuos, esos millones y millones de drones, etcétera, ¿no? Bueno, los drones y la capacidad tecnológica, la verdad es que han mejorado mucho los ingenieros ucranianos, que igual que los rusos están bien formados, o sea, tienen buenas universidades, pero el esfuerzo, Occidente ha ayudado mucho con inteligencia a Ucrania, y yo creo que menos de lo que debería con material militar directo. De hecho, tanto el presidente Biden y mucho más el presidente Trump han limitado, o sea, una serie de recursos que habrían, yo creo, yo defendería que hubiesen acabado con la guerra antes, o sea, porque quizá Putin hubiese decidido frenar. O sea, ahora que los medios están empezando a publicar que tanto altos funcionarios como gente del entorno de Putin le está empezando a decir que económicamente es inasumible o inalcanzable los objetivos militares. Hay una revista en ruso que se llama Global Affairs que citaba el otro día Carl Bildt, que es el ex primer ministro sueco que sigue mucho el tema de Ucrania. O sea, hay gente dentro de Rusia que está empezando a cuestionar lo que está pasando. Es divertido señalar que Kasparov, el ajedrecista, dice que en Rusia las cosas cambian, o sea, lo único que nunca han podido permitirse, y es una ley histórica, iba a decir matemática o ajedrecística, es que cuando un zar o un dictador pierde una guerra o no puede ganar una guerra, empiezan los problemas en el mando. Y dice que es una regla histórica que siempre se cumple. Entonces quizá veamos que Putin vaya a tener problemas más pronto que tarde de lo que creemos. Quizá también su actitud relativamente más proclive en declaraciones públicas en las últimas semanas a sentarse, a hablar de algo, quizá obedece a ese hastío, a esa fatiga de una sociedad que lleva en guerra mucho tiempo ya. No sé, Cosme, en tu opinión, si puede o cuánto tiempo, en tu opinión, puede sostener una economía de guerra en paralelo a una relativa normalidad, a un relato de normalidad, como tú apuntabas, para la sociedad, vamos a decir, un poquito más urbana, la sociedad de las grandes ciudades, de Moscú, de San Petersburgo, incluso las élites, porque no es la realidad de toda Rusia, pero es la que le importa a Putin. Bueno, hasta ahora las élites, los universitarios, la juventud en Moscú y en San Petersburgo no se veían afectados porque no había movilización. O sea, el ejército ruso estaba cubriendo sus necesidades con gente de provincias o con gente de regiones, si lo queremos decir así, además de cosas minoritarias de los norcoreanos o los cubanos o gente o mercenarios de otras partes del mundo. Pero vamos, es una cosa menor. Pero el problema es que en los últimos meses, decía hace pocos días Mark Rutte en Kiev, que o sea, en los últimos meses Rusia está perdiendo entre 30 y 35.000 personas al mes. O sea, para que nos hagamos una idea, o sea, Rusia perdió en Afganistán menos que esas... O sea, lo que está perdiendo Rusia ahora en un mes no lo perdió Rusia en 10 años de invasión de Afganistán. Entonces, o sea, eso lo ha corroborado. Hay un organismo, porque la gente cuando habla del MI6 o del MI5 británico, hay otra cosa que se llama el GCHQ, que es el organismo que, digamos, que monitoriza todos los temas de inteligencia y que traza las comunicaciones de los aliados y los enemigos, y ha establecido que Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania, no desde Crimea, tiene 500.000 de bajas, entonces de muertos, o sea, eso sin contar heridos. Eso es simplemente inasumible. Entonces, o sea, no las élites en Moscú y San Petersburgo, que además empiezan a tener interferencias en Internet porque hay que cortarlas por los drones, empiezan a tener restricciones en las gasolineras. Eso no aguanta mucho. Es verdad que había mucho hastío,
porque los ucranianos, por ejemplo, han perdido 65.000, o sea, tienen también 65.000 muertos. Toda la gente que ha emigrado, todos los que están desplazados en los países nórdicos, en Polonia y en Alemania, en otros países de Europa del Este. Pero hay mucho cansancio. Yo creo que Putin jugaba creyendo que digamos, Trump iba a imponer un recorte de material bélico y a la vez iba a imponer a Zelensky un alto el fuego, pero no parece ser el caso y Ucrania afortunadamente cuenta con el apoyo de la Unión Europea mayoritario. Pero Cosme, un león herido es peligroso, un jabalí herido es peligroso y este señor, sí, más allá de que su ejército no haya tenido ese blitzkrieg con el que quería adueñarse de Ucrania en 2 semanas, pues el hecho es que tiene 5.000 y pico ojivas nucleares, sí, tiene un cambio de doctrina en el uso de lo nuclear, tiene Oreshnik y Kinzhal y otros misiles hipersónicos. Tú decías, igual no hemos sido suficientemente contundentes al principio de la guerra, pero es que ¿cómo uno es contundente con alguien que sabes que te puede dar un aguijonazo de ese calibre? Bueno, yo sigo creyendo que Rusia es un gigante con pies de barro. Es una pena que Rusia, con el petróleo y otras materias primas que tiene, no haya desarrollado otro tipo de sociedad después de Yeltsin. Putin, en principio, podría haberlo hecho. Es peligroso, efectivamente, pero bueno, lo que gasta Europa, o después de la caída del muro, Europa dejó de gastar en defensa y ahora está recuperando ese gasto por las amenazas rusas, por los sabotajes, etcétera, y la capacidad que tiene toda la Unión Europea, que son muchos millones de habitantes, más el Reino Unido, a pesar del Brexit, más Estados Unidos, son capaces de hacer frente a esa amenaza. Lo que pasa es que tendremos que gastar más en defensa. Es peligroso, efectivamente, un animal herido como es Putin, cómo puede reaccionar. Pero ayer, por ejemplo, es que hablamos de Chechenia, hablamos de Ucrania, hablamos de Siria, de los problemas que ha ido teniendo o del menguante poder de influencia de Putin. Pero, por ejemplo, este domingo hubo elecciones en Armenia. Casi nadie se ha dado cuenta o casi nadie lo ha mencionado. Pero ha ganado el antirruso, digamos, sí, a pesar de las amenazas, a pesar de los intentos de interferencia, etcétera. Y bueno, o sea, ayer el Financial Times titulaba el increíble poder menguante de la Rusia de Putin. O sea, que repito, o sea, no solo es lo que ha pasado en Siria, no solo es lo que está pasando en Ucrania, no solo, o sea, que Rusia yo creo que tiene que reconfigurar, o sea, cerrar esta guerra porque sería desinterés para su sociedad. No sé si será de forma violenta o no sé si Putin hará algo extremo o atacar a algún país báltico, que también podría ser, y por eso necesitamos invertir en defensa, pero yo creo que es un animal herido y que contra antes descubra que sus objetivos no se pueden cumplir, mejor le irá a él y mejor nos irá a los demás en Europa. Un báltico son palabras mayores, son miembros de la OTAN. Bueno, sí, pero bueno, estamos viendo estas pequeñas escaramuzas, me da igual, en Rumanía, en los países bálticos o los países nórdicos. Yo he estado dando clase allí y, tienen una percepción cercana porque el número de sabotajes o de incidencias que han tenido, el corte de cables que deja a la gente sin internet, son cosas que pasan en el norte de Alemania, en Dinamarca, en Suecia. Entonces la gente es más consciente, bueno, no digamos en Polonia, que oyen rugir los cazas, o países que estaba mencionando Rumanía, que tienen frontera, con Ucrania. Sí. Me da igual, es que desde el Báltico, los nórdicos, pero también en Europa Central, es una amenaza muy, muy presente. Los polacos están muy preocupados y los bálticos también. Es difícil la respuesta de lo que te voy a preguntar, pero cuando a mí me parece que se perdió una oportunidad tremenda para independizarnos de Estados Unidos en lo relativo a la seguridad, después de esa caída del muro de Berlín y del Imperio Soviético, y cuando se unieron las Alemanias y se propuso disolver la OTAN y Estados Unidos se negó, sí se disolvió el Pacto de Varsovia. Claro, yo te pregunto entonces, ahora mismo, para mí fue una oportunidad perdida, es una opinión, pero hoy en día podemos plantearnos una arquitectura de seguridad europea que no sea percibida por el Kremlin como una amenaza existencial.
Sí, yo creo que, Europa, decía yo antes, que dejó de gastar después de la caída del muro y tenía su lógica. De hecho, la Rusia de entonces participó en ciertas estructuras de la OTAN. O sea, nos hubiese venido bien a todos haber mantenido ese sistema. Putin no invadió Ucrania por el tema de la OTAN, en contra de lo que se repite constantemente. O sea, Putin invadió Ucrania porque vio que la democracia empezaba a sentarse y que quizá los rusos pedirían también lo mismo. Entonces, yo lo que Europa necesita es estabilidad. Es verdad que este intento de desestabilizar o de romper con el orden internacional creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en esa fase que decía yo antes del fin del imperio como en Roma, pero yo creo que siguen valiendo las instituciones. O sea, con todos los defectos de los norteamericanos y más ahora con la administración Trump, deberíamos pensar que sí funciona y que necesita reajustes, pero no creo que vengan con la disolución de la OTAN o con aceptar las agresiones rusas, porque Rusia empezó primero atacando dentro de sus propias fronteras, en Chechenia, luego salió a Siria, a Ucrania, pero bueno, ha actuado en Armenia, en Azerbaiyán, en Georgia. O sea, bueno, es que no quiero seguir con la lista, pero yo creo que no, o sea, más que buscar o recuperar ese pretendido poder de gran imperio, lo que Rusia debería hacer es estabilizar su sociedad y crear una clase media, porque tiene recursos para vivir. O sea, podrían vivir mejor que los noruegos. Y sin embargo, estas aventuras y estos mandamases y esta gente que se ha hecho con el poder de las grandes empresas y con el dinero no ha creado sociedades estables y encima inestabiliza a sus vecinos. Entonces, más que culparnos los europeos de cómo hacemos o cómo respondemos, deberíamos seguir exigiendo a Rusia que se comporte como parte del orden internacional y que si está dispuesto a cambiarlo como China, está en su derecho, pero por procedimientos no violentos. Entonces no hemos hecho nada mal los occidentales. Menos mal, o sea, como decía Churchill, somos el sistema menos malo. O sea, no, en el mundo no hay sistemas perfectos. O sea, no. Yo tuve la suerte, yo hace muchos años estuve un año en Estados Unidos y me dio clase una señora que se llamaba Miriam Berlin, que era la mujer que trajo a Occidente el manuscrito del doctor Zivago, del libro de Pasternak. Era una enamorada de Rusia y a mí me exigió un día en clase, me dijo, oye, tú que eres español, dice, hazme una comparación entre España y Rusia, porque habéis tenido una única religión, habéis tenido muy malos reyes, muy malos, jefes o jefes del Estado. Entonces empezamos a hablar de las similitudes y las diferencias. España, con una historia similar a la de Rusia, hemos construido una sociedad, ciertamente con todos sus defectos, con un mal mercado laboral, pero somos una de las sociedades envidiadas de Europa, y yo creo que Rusia, que tiene muchos más recursos que nosotros, podría haber hecho lo mismo, y nunca es tarde para empezar a hacerlo. Entonces, o sea, decir lo que hemos hecho mal los europeos hemos hecho bastantes cosas mal, pero yo creo que es mejor hablar siempre de lo que sí que hemos hecho bien, que se nos olvida muy a menudo. En Europa, o sea, todo el mundo, con todos los defectos de Europa, las pensiones, de los problemas de inmigración, de las quejas de la gente, en Europa, todo el mundo quiere venir a vivir a Europa. O sea, en Europa se vive mejor que en América Latina, que en Estados Unidos, que en Europa, en Asia. O sea, que yo creo que las sociedades europeas tenemos cosas de las que podemos estar orgullosos, o deberíamos estar orgullosos. ¿Y cómo se consigue esa construcción de una sociedad rusa más generosa con sus ciudadanos, con más bienestar? Porque no parece que Putin voluntariamente vaya a ceder el poder. ¿Qué margen tenemos de actuación el resto del mundo? Bueno, ha habido, o sea, estos, líderes de la oposición que han sido envenenados o desaparecidos, o que se caían por las ventanas, o el polonio, totalmente. El polonio, o sea, yo sí que creo que en la sociedad rusa, o periodistas también, Ana Politkovskaya, pero yo creo que en Rusia, o sea, Rusia es una sociedad de siempre, o sea, bien formada, con buenas universidades, con buenos, ahora que hacemos bromas del presidente Sánchez con el conservatorio de su hermano, es una sociedad educada, tiene buenos matemáticos, tiene gente bien formada. Entonces eso es un activo que enseguida, y han creado una cierta sociedad civil. O sea, hablabas tú antes de Moscú y San Petersburgo. Yo creo que no existe una clase media como en los estándares europeos, como no existe en América Latina, pero desde esa posición ya se pueden construir muchas cosas. O sea, lo que hace
hace falta es alguien, o sea, un cambio de régimen que podría ser antes que después. O sea, igual que en China. China es un país que ha evolucionado hacia más control y hacia más seguridad. También es una pena, porque es una sociedad que ha demostrado ser tecnológicamente muy avanzada, tiene unas élites, o sea, tienen un partido comunista que no se parece en nada, por cierto, a los partidos de Europa del Este, o de gente muy disciplinada, de gente muy meritocrática. Entonces, esas sociedades, o sea, muchas veces en Occidente, yo antes he defendido a Europa y Occidente, y yo creo que tenemos muchas cosas que aprender de la historia de Rusia, muchas cosas que aprender de China, muchas cosas que aprender de otras sociedades, y lo que habría falta, o lo que sí que tenemos en Occidente es el respeto a los derechos humanos, el respeto a las mujeres, que en otras sociedades yo creo que habría que corregir, y el respeto a las personas en la sociedad rusa. Yo creo que, o sea, igual que en España en 1970 los valores o los principios, o había una serie de gente que no aceptaba cosas que hoy damos por hechas, pues en Rusia esa transformación, o sea, se puede hacer en 20 años. Yo tengo muchas alumnas latinoamericanas que les digo que deben volver a sus países a trabajar, porque si alguien me hubiese dicho a mí el día que salí de la universidad que España iba a estar como está hoy, habría dicho que era imposible, y sin embargo tenemos una buena sociedad. O sea, que Rusia o China podrían evolucionar hacia sociedades similares. ¿Hay voluntad en las dos partes para que haya un marco de convivencia estable? Porque la alternativa es una confrontación. Ninguna. Entonces, ¿tenemos que resignarnos a que va a haber confrontación? Pues yo cada vez lo veo más, desgraciadamente, más probable. Me temo, o sea, China, que es una cultura milenaria impresionante, igual que Rusia. O sea, me gusta mucho la literatura rusa y la sociedad, y son sociedades que han involucionado de mala manera, entonces con los actuales dirigentes. Pero bueno, o sea, la China de Deng Xiaoping, o sea, las cosas en 10 años, estas cosas no cambian de un día para otro. En China los golpes han sido muy cruentos, en Rusia también. Entonces, el futuro cercano yo sería más bien pesimista, pero siempre sería optimista en el largo plazo. Sabemos que no está muy allá el término, pero el sur global famoso, en el que se sostienen los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, pues si te pones a hacer números, representa un porcentaje de la población mundial mayor que el modelo, vamos a decir, que quienes defienden el modelo estadounidense, liberal, ONU, etcétera. Sabemos también que demográficamente son mayoría, que incluso en PIB, ahora mismo sumado, son mayoría. A lo mejor ya ha cambiado todo y no nos hemos dado cuenta. Por eso decía yo antes que claro, a lo mejor estamos ya en el principio de la era china, o sinaica, como dicen los expertos. No lo sé. China, por ejemplo, tiene un problema. O sea, el país más poblado del mundo ya no es China, es India. Uh-huh. Y las proyecciones demográficas de la caída de la población en China son brutales. O sea, es un país que en 80 años será solo 400 millones de personas. O sea, si esas proyecciones son ciertas, que muchas proyecciones de estas de Naciones Unidas luego son un desastre, tienen un problema serio con su población. China tiene un problema. O sea, los periodistas del Wall Street Journal, del Washington Post, del New York Times, que han sido expulsados de China, o sea, gente que hablaba china, que tenía buenas fuentes, los problemas económicos de China son más serios de lo que parece. O sea, estamos hablando de Europa, de Occidente, del declive, y no todo en China es positivo. Y yo sí que creo que tecnológicamente y en algunas cosas son absolutamente envidiables, y son gente además muy trabajadora, muy eficaz. O sea que el mundo puede dar unos latigazos para muy mal. O sea, yo desde luego soy pesimista con los últimos movimientos en China y en Rusia, pero sí que creo que el mundo está cambiando. O sea, el orden americano establecido, he sido siempre un gran defensor. Con esta administración yo no sé, o sea, qué grado de letalidad tendrá para que digamos, el fin de la era americana esté más cerca que lejos, o es lo que pienso yo en estos días. Cuando alguien como los dirigentes de Palantir, que tanto peso tienen en Estados Unidos, te dicen que ellos lo que quieren es el aceleracionismo, que hablan de un anticristo, de un catejón y de que la sociedad implosione por aceleración, pues la verdad es que uno no puede estar demasiado tranquilo. En cualquier caso, por lo menos que pensemos sobre todo ello. Me quedo con esas reflexiones y con una cierta posibilidad de optimismo, pero a muy largo plazo. A más largo plazo. Cosme Ojeda, profesor de la Universidad CEU San Pablo, te agradezco mucho este análisis. Un abrazo. Encantado. Hasta de estar la próxima. Aquí. Muy entretenido. Gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz, Majadahonda o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Hay lugares donde la vida no se cuenta, se vive. En nuestros pueblos las aulas se llenan de danza y música, las puertas permanecen abiertas y las manos aprenden y enseñan. Hay quien cuida la tierra, quien la recorre corriendo o en bici. Y quien mantiene vivos los caminos y las carreteras. Porque detrás de cada pueblo hay personas. Diputación de Segovia. Nuestros pueblos. Nuestra fortaleza. ¿Tienes un evento y se te ha olvidado el merchandising? Tranquilo. En MK Promo te resolvemos el susto. Fabricamos y personalizamos productos promocionales para empresas, campañas, ferias y eventos. Y lo hacemos en España, desde nuestros talleres propios. MK Promo. Merchandising corporativo hecho aquí. Rápido y bien. Entra en mkpromo.es o escribe a comercial@mkpromo.es. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.